Buenos días, jóvenes. Una vez más aquí para poder hacer nuestras clases de manera virtual, ¿correcto? Una vez más también te digo que por favor sigas todas las indicaciones del gobierno para que esto de alguna y otra manera tú puedas contribuir a la mejoría durante esta situación. Nosotros también, todos los profesores de la institución educativa, estamos comprometidos para que tú puedas seguir con tu educación y no te veas afectado desde casa, pero estamos ahí al pie del cañón para poder continuar con todas nuestras actividades, ¿correcto? Ahora, no olvides el hashtag yo me quedo en casa, por favor. Esa es una indicación muy frecuente que te la estoy haciendo. Por favor, quédate en tu casa, realiza ahí tus actividades, que no haya la necesidad de que puedas salir, ¿correcto? Ahora sí, la semana pasada vimos lo que era la rebelión de Juan Santos Atahualpa. En esta oportunidad, pues vamos a ver, vamos a continuar con el tema de rebeliones indígenas, pero en esta ocasión vamos a tocar lo que es la rebelión de Túpac Amaru II, ¿correcto? Ahora, ¿quién era él, no? Su nombre real es José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui reclamaba ser descendiente de Túpac Amaru I, el último inca de Vilcabamba. Nació en Tinta el 19 de marzo de 1738. Era el segundo hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noruega. Heredó el curacazgo de Surimana, Tungugasu y Pampamarca. Fue educado por los jesuitas en el colegio de Curacas de San Francisco de Borja, ubicado en el Cusco. Tenía alrededor de 20 años cuando, en 1760, contrajo matrimonio con la muy conocida Micaela Bastidas Puyucagua. Era propietario de cocolas en Corabaya, chacras en Tinta, vetas de minas y sobre todo dueño de 350 mulas. Él tenía a su cargo 350 mulas, por lo que era conocido peyorativamente como el curaca arriero. O sea, por decirlo así, tenía una estabilidad económica muy buena. Era, era muy afortunado ya que tenía chacras, tenía hasta minas y era dueño de 350 mulas. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver cómo es que se inicia toda esta rebelión o cómo es que se da toda esta rebelión. Esta rebelión tiene un inicio, inicia la rebelión con el ajusticiamiento de Arraiga. Se puede decir que la rebelión se inició el 4 de noviembre de 1780 con la captura del corregidor Antonio de Arraiga en Tinta, en Cusco. La ejecución de Arraiga terminó siendo un espectáculo público en el que se trató de respetar las prácticas cristianas. La muerte del corregidor Arraiga no simbolizaba exclusivamente un ataque al español, sino principalmente a la autoridad abusiva que se representaba, ¿correcto? Ahora vamos a ver un punto importante, como dice acá, ¿no? 2 agendas y 2 discursos. ¿Por qué? Las reformas borbónicas modificaron significativamente la estructura colonial. En ese sentido, los aspectos económicos y fiscal tuvieron impacto inmediato en los diferentes sectores de la sociedad. El comercio y los tributos fueron 2 de las esferas más afectadas. En este contexto debe entenderse la rebelión de Túpac Amaru II. Túpac Amaru manejó magistralmente este momento particular en el que se ejecutaron intereses provenientes de diferentes sectores sociales. A los criollos se les ofreció la abolición de aduanas y alcabalas, estos son impuestos, que estaban siendo controlados por peninsulares o personal venido de afuera o fuera del país. Ante los mestizos puso énfasis en la erradicación de repartos
si eran arrieros o artesanos y de aduanas o alcabalas, si eran pequeños comerciantes. Y para los indígenas tuvo otra agenda, otro discurso. Les dijo que no habría más tributos mientras durara la rebelión, y aunque hizo hincapié en abolir la mita, se refirió exclusivamente a la mita minera. De la mita chacra o mita obraje dijo poco o casi nada. Se puede afirmar entonces que se dio prioridad a las reivindicaciones de criollos y mestizos. Los pobladores indígenas recibieron una menor gratificación. ¿En qué consistían las dos agendas o los dos discursos? Que para cada sector social él decía un discurso diferente. Para los criollos una cosa, para los mestizos otra y para los indígenas otra. O sea, para cada sector económico o para cada sector social, pues él de alguna u otra manera trataba de ayudar o contribuir para que puedan ser apoyados, para que puedan apoyar lo que se denomina la rebelión de Tupac Amaru. Y el siguiente punto son todos juntos, pero cada quien en su lugar. ¿Y en qué consistía? La capacidad de convocatoria de Tupac Amaru II fue amplia. Vinculó a peninsulares, criollos, mestizos, mulatos, indígenas y negros. Pero no todos tuvieron la misma ubicación ni gozaron de los mismos privilegios dentro de ese movimiento. O sea, cada uno a lo que le tocaba venir a la rebelión, pues se dedicaba solamente a eso. Pero de alguno de todos en conjunto eran apoyados para que la rebelión pues tenga su próspero y tenga resultados exitosos. Ahora, vamos a continuar con la batalla de Sangarará. La batalla de Sangarará se da el 18 de noviembre de 1780. Surgieron las primeras contradicciones en la Gran Rebelión. La batalla de Sangarará, donde el triunfo de Tupac Amaru II significó la muerte de numerosos criollos y peninsulares refugiados en la iglesia local. Mostró fisuras irreversibles con la población blanca y con el alto clero. Como resultado de esto, José Gabriel, cristiano practicante, fue excomulgado. De esta manera, su figura se hizo más vulnerable. Ya no contaba con el beneficio divino. Ya le habían quitado, ya le habían excomulgado y todo eso. Frente a esta necesidad, frialdad de los españoles, el movimiento se radicalizó. Es aquí cuando emerge más claramente la asociación de Tupac Amaru II como el Inca, sobre todo entre la población indígena. Para los mestizos y los más cercanos a la cúpula rebelde, Tupac Amaru II iba a asumir el cargo de virrey en Lima. Su rebelión era, por lo tanto, contra el mal gobierno de las autoridades coloniales, los corregidores o los aduaneros, pero no necesariamente contra el rey. No obstante, la posibilidad de avanzar hacia Lima se diluyó rápidamente. Tupac Amaru II optó por tomar la ruta que conocía como arriero y expandió el movimiento hacia la zona de Desaguadero, puerta de entrada al Alto Perú. En esta área también su discurso sufrió algunas alteraciones. Tuvo que centrarse más en ofrecer la abolición del tributo porque las masas indígenas lo presionaron. Además, fue necesario ofrecer la manumisión a los esclavos que se unieran a sus filas, pero el sector criollo ya se había retraído. Los pobladores quechuas y aymaras habían rebasado las expectativas del movimiento. En enero de 1781, Tupac Amaru II atacó al Cusco, pero ya era demasiado tarde. Pocos meses después, en abril, fue derrotado y capturado por el ejército realista. El 18 de mayo, reproduciendo el espectáculo público de la muerte del corregidor Arraiga, sería ejecutado en la plaza central del Cusco por órdenes del visitador José Antonio. Tal como 2 siglos antes había sido ajusticiado Tupac Amaru I, pero esta vez la ejecución fue masiva, pues incluyó a su esposa y a su hijo mayor, Hipólito, el llamado
a suceder a su padre como curaca de sangre real. Todo eso significó muchísimo en cuanto a esta rebelión. Tuvo gran hincapié esta batalla de Sangarará, ya que por algunos episodios salieron bien y otros no salieron como se les esperaba. Es por ello que todo esto marca muchísimo en la vida tanto de los indígenas, de los criollos, de los mestizos, de los esclavos. Ahora, como bien lo acabamos de mencionar, también su esposa tenía mucha influencia en todo lo que ver en toda esta rebelión y vamos a ver a continuación cómo fue. Micaela Bastidas. Micaela Bastidas nació en Abancay, Sierra del Perú, en 1745. Sus padres fueron Manuel Bastidas, era una persona afroperuana, y Josefa era una persona indígena. A los 15 años se casó con el cacique José Gabriel Condorcanqui, mientras Túpac Amaru tenía 20, ella tan solo tenía 15 años, ¿correcto? Con quien tuvo 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Hipólito iba a ser el sucesor. ¿Por qué? Porque iba a ser el sucesor. ¿Por qué? Por la sangre real que tenía. Hipólito, Mariano y Fernando, porque era el hijo mayor. ¿Correcto? En 1780, Micaela Bastidas lideró junto a su esposo la gran rebelión anticolonial, buscando terminar con el mal gobierno, las injustas reformas fiscales, con el mal gobierno y con los abusos contra los indios. Durante la lucha se encargó de las distribuciones de armas y de alimentos para los rebeldes. También dirigió ataques guerrilleros. Básicamente, la participación de Micaela Bastidas fue que era encargada de la repartición de los armamentos y también de los alimentos. Al fracasar la sublevación, fue capturada y llevada al Cusco, donde fue sentenciada a muerte. La pena se cumplió en la Plaza de Armas el 18 de mayo de 1781. Los verdugos le cortaron la lengua, le estrangularon y la remataron con patadas en su vientre. El mismo día fueron ejecutados su esposo Túpac Amaru II y su hijo Hipólito, y también su hermano Antonio. El único que quedaba vivo era su hijo llamado Mariano. Ahora, ¿cuáles fueron las contribuciones más grandes que dio Micaela? Micaela Bastidas pertenece a un grupo de mujeres cuyo modelo de conducta femenina es muy antiguo en los Andes peruanos hasta la actualidad. Micaela Bastidas también fecundó y dejó viva nuestra esperanza en patria libre y soberana, y pasó a la historia como ejemplo de lealtad, heroicidad y sacrificio en la gran rebelión indígena. La personalidad de Micaela Bastidas fue una mujer con ideologías muy fuertes. Luchó por sus ideas hasta la muerte. Como se dan cuenta, tanto Túpac Amaru, Micaela Bastidas y sus hijos estaban clarísimo el objetivo que tenían. Era poder liberar a aquellos indígenas que eran maltratados, esclavizados. Ya estaban cansados de toda la abolición, de todo lo que se sabe en el Perú, esos maltratos, la corrupción. Ellos estaban cansados. Y es por ello que llegaron hasta que puedan ser ejecutados absolutamente toda su familia, excepto el hijo Mariano. Y por eso la gran participación de Micaela Bastidas se refleja muchísimo esta rebelión, ya que siempre estuvo atenta y al pendiente de su esposo Túpac Amaru II y lucharon juntos para que esta rebelión triunfe. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la rebelión tupacamarista? La rebelión causó la muerte de alrededor de 100.000 personas, al ser controlada por las tropas virreinales, lo que ocasionó un nuevo colapso demográfico que afectó a la productividad. Se prohibió todo tipo de manifestación artística o literaria que hiciera alusión al pasado incaico, como la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Asimismo, se suprimieron todos los títulos nobiliarios incas, incluso el de curaca.
Se prohibió hablar quechua o usar símbolos incaicos. Se creó en 1787 la Audiencia del Cusco para la efectiva ejecución de justicia. También se elevó el número de milicias en el virreinato hasta conformar un poderoso ejército de 50.000 hombres. Esto sin tomar en cuenta que las autoridades, como los corregidores, sobrepasaron la paciencia y el control de las más altas autoridades, por lo que se procedió a reemplazarlos por los intendentes o autoridades con cierto poder militar. Despertó el sentido de libertad y demostró la fuerza de los incas. Todas estas consecuencias se vieron a raíz de la rebelión de Tupac Amaru o la rebelión tupacamarista, ¿correcto? Ahora vamos a ver cómo es que se dio la rebelión de Julián Apaza o Tupac Katari. La rebelión de Tupac Katari II atravesó por dos fases bastante bien definidas. La primera de ellas, la fase quechua, contó con la conducción personal de Tupac Amaru II. La segunda fase se ha denominado Aymara, pues el liderazgo de los parientes de Tupac Amaru II, Diego Cristóbal, Miguel Bastidas y Andrés Meningue, se sumó en 1781. La presencia del dirigente aymara Julián Apaza, conocido como Tupac Katari, fue demasiado impactante en cuanto también a la rebelión, ya que ayudó y contribuyó muchísimo. Ahora vamos a ver el Cerco de la Paz. El Cerco de la Paz, como bien lo dice, no es un hecho sin precedentes ocurridos en la fase de Aymara en la sublevación. Ahora, a la escasez de alimentos surgieron las pestes. Las descripciones señalan como los cuerpos de los enfermos yacían en las calles, sin poder recibir cristiana sepultura. Todo esto a raíz de esta rebelión, ¿no? También para la élite pequeña fue una experiencia traumática. Les parecía increíble haber sido asesinados por los indígenas, quienes además ejercían el control de las ciudades. Con esta finalidad, Tupac Katari consideró oportuno establecerse un campamento en lo alto, desde donde se divisaba la paz. Aunque no lograron apoderarse de la plaza fortuita, la ciudad quedó estrangulada e inclusive los rebeldes apelaron a inundar la ciudad, lo que causó daño a las casas. Pero maniobras políticas y militares, así como líderes originarios contrarios al levantamiento, acabaron con los mismos. Las cabecillas fueron apretados y ejecutados. De la misma manera como murió Tupac Amaru, también murió Tupac Katari, que también tuvo gran apoyo y gran influencia en esta rebelión. Para que de alguna y otra manera puedan entender mucho mejor cómo es que Tupac Katari tiene gran influencia, ¿qué es lo que pasa? Que el hecho más importante está en el Cerco de la Paz. El Cerco de la Paz marcó de alguna y otra manera un punto declive para que esta rebelión de Tupac Katari también simbolizara muchísimo la rebelión de de Tupac Amaru, ¿correcto? Y también en la de Juan Santos Atahualpa. Ambas rebeliones, bueno, estas tres rebeliones, tanto la de Tupac Katari, de Tupac Amaru y de Juan Santos Atahualpa, lucharon con un mismo fin, liberar a los indígenas. Lucharon por eso y murieron por eso también. Correcto, eso es lo más penoso. Pero bueno, siempre han existido personas que quieran liberar y que quieran afrontar estos cargos, pero lamentablemente siempre han acabado de la misma manera, ¿no? Asesinados o degollados o mandados a la muerte. Bueno, jóvenes, de esta manera, en la clase virtual, espero que por favor les sirva muchísimo toda esta información que les estoy brindando. Sé que no es de la misma manera de, digamos, en el salón de clase, pero espero que sea de tu agrado. No olvides una vez más el hashtag yo me quedé en casa. Hazlo, por favor. Espero que no surja la necesidad de que salgas a la calle. Y si es que surge la necesidad, toma todas las precauciones debidas, ya que cuando volvamos a nuestras aulas a vernos en el aula,
quiero que todos estemos sentados ahí y no falte ni uno de nosotros. Sin más, me despido. Hasta la próxima semana. Cuídate, un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos, joven.